Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Silvina Majonca, soy gerente de marketing y de comunicación del Parque Empresarial Austral. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, la primera de las charlas del ciclo de Economía y Negocios que vamos a estar desarrollando este año. Nos acompaña Alejandro Arroyo Welpers. Buen día, Alejandro. Buen día, Silvina, ¿cómo estás? Muy bien. Alejandro es director de la Diplomatura en Comercio Internacional de la Universidad Austral y en el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre exportaciones, ¿verdad? Sí, exportaciones y vamos a ver un poquito dónde estamos en Argentina, qué oportunidades hay, qué restricciones hay. La segunda parte es más amplia que la primera, debo decir. No obstante lo Bueno, cual, hay oportunidades, hay que estar hay atentos. oportunidades. Sí, la idea es que aquellos que tengan su emprendimiento, el objetivo de estos webinars, o que tengan una pyme, o que les interese capacitarse más, bueno, puedan estar un poco más al tanto de la situación. Y luego Alejandro les va a contar también de la diplomatura que están ofreciendo. Exactamente, sí, muy brevemente, ¿no? El eje de este webinar es, bueno, la materia, el título propuesto por vos, Silvina, y después una pequeña publicidad de la diplomatura para aquellos que les interese por ahí profesionalizarse un poquito en estos temas, ¿no? Perfecto. Vamos a habilitar, les contamos a los que nos están acompañando, vamos a habilitar una sección de preguntas cuando finalice la presentación de Alejandro, así que los alentamos a que nos vayan dejando sus consultas por el chat y al finalizar lo leemos. Alejandro, te cedo la palabra. Bueno, perfecto, muchas gracias Silvina, y ahí vamos. Entonces Gracias. ya mismo comparto pantalla, esperemos que funcione bien esto. A ver, sí, acá está. Ahí va, estimo que se ve bien, ¿verdad? Sí, impecable. Bueno, fantástico. Bueno, ahí vamos entonces. Este es un título más bien general, ¿no es cierto? Pero vamos a tomar algunos aspectos. Esto yo creo que va a durar 30-40 minutos más o menos, y después los invito a que hagan todo tipo de preguntas, comentarios, con total libertad, ¿no? Mi estilo es, por lo general, bastante crítico, lo cual es bastante fácil en Argentina, ¿no? Veamos la posición que tiene Argentina en el mundo y es fácil ser crítico. Pero, digamos, inmediatamente posterior a ese criticismo, vienen las oportunidades, que eso es lo que quiero remarcar un poquito bueno, para que ustedes imaginen en sus respectivos negocios o potenciales actividades, qué es lo que pueden vislumbrar, ¿verdad? Bueno, entonces, primera pregunta, ¿cómo estamos? ¿No es cierto? Hoy hay variables estratégicas que son, digamos, de valor universal para las pymes. Yo me enfoco más que nada en las pymes, ¿no? No las grandes empresas, no las multinacionales, porque tienen más bien estas últimas unidades estratégicas de negocios bueno, que siguen parámetros corporativos globales, ¿no? Entonces no dependen tanto de cada país, sino de lo que la matriz central les baje como línea de acción. Entonces, algunos temas interesantes acá en Argentina son, primero, desarrollo sustentable, ¿no es cierto? No sé si, espérenme que voy a habilitar el puntero, a ver si me acuerdo dónde estaba. Para ir marcándolo. Sí, estoy buscando. El puntero mío acá no se ve, ¿no? El cursor. Sí, sí, se ve Ah, perfecto. bueno, listo, entonces ya está, listo, ya con esto me arreglo. Bueno, desarrollo sustentable. ¿Qué quiere decir desarrollo sustentable? Bueno, tiene que ver mucho con toda esta tendencia que hay en el mundo, ¿no es cierto?, de productos verdes, productos con análisis de trazabilidad, ¿no? Es decir, en producción orgánica, ya lo vamos a ver ahora en 10-15 minutos, Argentina, increíblemente, es un país líder, ¿eh? Y acá hay muchas oportunidades. Mismo en la diplomatura nuestra tenemos bastantes alumnos que están con desarrollos personales, cerveza artesanal, productos de valor agregado originados en el maní,
con trazabilidad orgánica, vino orgánico, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Aceite de oliva manufacturado de manera orgánica y con un packaging y un diseño interesante. Bueno, todo lo que tiene que ver con la economía primaria, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad, que es una tendencia que en el norte está muy fuerte, es una tendencia que va bajando hacia el sur. Pero como nosotros no somos compradores de eso, sino que somos vendedores, ahí está lo interesante, ¿no es cierto? Sustentabilidad también tiene que ver no solo con no utilizar químicos, no utilizar pesticidas, sino también con el precio justo, con que no exista trabajo infantil, que entiendo que en Argentina no lo hay, por lo menos yo no lo he conocido. También tiene que ver con el tipo de energía con el cual nosotros proveemos a nuestra línea de manufactura. Y si basta de enchufar, ¿no es cierto?, el enchufe y tomar electricidad de una planta, de una central termoeléctrica cercana, sino la idea por ahí es invertir un poco en paneles solares, en molinos eólicos y poder enverdecer la producción. Por supuesto que estos son piezas que uno se los tiene que dar al gerente de marketing para que lo comunique. Pero todo esto a mí me da valor a mi producto y me ayuda a diferenciarme. Y estas cosas son muy valoradas en el exterior, muy valoradas. Llámese Europa, llámese Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Japón, bueno, y otros países puntualmente. De eso se trata de desarrollo sustentable y Argentina tiene una buena opción allí. Segundo punto, oferta exportable, acá, este punto, ¿no es cierto? Bueno, la oferta exportable de Argentina competitiva hoy tiene que ver más que nada con el sector primario, ampliamente hablando, es muy amplio, ¿no es cierto?, el sector primario. Pero al sector primario tal vez el gran desafío es meterle un poquito de valor agregado. El valor agregado viene por algún tipo de proceso, viene por algún tipo de packaging distinto, viene por una mejor logística, viene también adherido al punto anterior, al punto de la sustentabilidad. Eso es darle valor agregado, ¿no es cierto? En lo que hace a manufacturas de origen industrial, Brasil es el primer país con mayor estructura industrial de Sudamérica o de América Latina, ¿no es cierto? Después viene Argentina. Nosotros, a pesar de tener una industria un poquito chamuscada, si ustedes quieren, todavía tenemos una base industrial interesante, sobre todo en el área mecánica, metalúrgica y demás. Bueno, allí hay oportunidades de exportación, no cabe duda, ¿no es cierto? Tema de abastecimiento global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Argentina, digamos, la historia y la geología nos ubicó donde nos ubicó. Estamos cerca de la Antártida, estamos en la esquina del mundo, lejos de todo. Para poner esto en un orden de magnitud, Argentina está 5 días de navegación más lejos que Brasil de los principales centros de producción y consumo. Y Brasil es la 9ª o 10ª economía del mundo, ¿no? Entonces acá tendremos que redoblar los esfuerzos para ganar ¿qué cosa? Productividad, competitividad, economía de escala, realizar esas estratégicas en ese sentido. Es decir, tratar de hacer todo mejor para poder ganar en estos aspectos, ¿no? Cosa que Brasil, que es nuestro gran socio, pero a su vez es un gran competidor, las tiene más fácil, ¿no? A pesar de que ellos tienen una gran masa crítica, que son 200 y pico millones de personas, ¿no? Y el tema de distribución internacional. Esto es cuando ya uno tal vez tenga un producto potencialmente exportable, ¿no? Y entonces el tema de la distribución en destino es clave. Cómo seleccionar distribuidores, qué parámetros, ¿no es cierto? Cómo hacer para que ese distribuidor nos preste atención, porque no es que por más que buen producto tenga yo, eso no significa que el distribuidor me lo va a tomar alegremente, ¿no? Bueno, estos son 4 temas que son desafíos, pero también son oportunidades, ¿no? Y oportunidades globales, ¿no? Todo esto sigue en carpeta, porque nada de esto avanzó concretamente. Todos sabemos que Mercosur y Unión Europea está parado, pero está parado por decisión argentina, no está parado por... Ahora le vamos a dar una vuelta de rosca, porque yo creo que esto se va a destrabar rápidamente en función de los eventos del amigo Vladimir, ¿no es cierto? Los lamentables avances del amigo Vladimir sobre Ucrania. Esto está cambiando los parámetros del comercio internacional a nivel mundial y esto va a tener un efecto inmediato acá en nuestra región. Y después vamos a analizar brevemente el tema de Mercosur-Canadá, Mercosur-Singapur. Les cuento que en el gobierno anterior estos fueron 2 tratados de libre comercio a los cuales estuvimos, en el caso de Canadá, a 10 minutos de firmar y en el caso de Singapur a 20 minutos de firmar. Estuvimos ahí a la vuelta de la esquina,
¿cierto? Cambió el gobierno y el gobierno presente metió todo en el cajón, ¿no es cierto? Porque a este gobierno no le interesa la integración, no le interesa la globalización, le interesa mantener el statu quo, le interesa mantener un Estado ametrallado y atravesado de impuestos, un Estado elefantiásico, un Estado grande, ¿no es cierto?, ineficiente, pero un Estado del cual ellos profitan y del cual ellos viven. Integrarse, globalizarse al mundo significa competir y bajar impuestos, y bajar impuestos significa achicar el Estado, que es mala palabra para este gobierno. Ahora les cuento una cosa. El Mercosur, Unión Europea, Canadá, Singapur ya están descontando un cambio de gobierno y ya están iniciando conversaciones con los próximos gobernantes para darle otra vuelta de rosca a estos potenciales tratados de libre comercio. Lo mismo, Mercosur y el Asia-Pacífico. Así que atento acá va a haber muchas, pero muchas oportunidades. Va a haber un cambio total de paradigma en el comercio exterior argentino, o de Mercosur si ustedes quieren. Bueno, vamos a hacer unos pequeños análisis acá, rápido, ¿no? Rápido. Este es un ranking del World Economic Forum, ¿no es cierto?, que aparecen todos los años, ¿no? Y de esta escuela de negocios ahí de Suiza, que es muy, muy seria. Yo sí, circularicé algunos países nada más para hacerles algunos conceptos, algunas referencias nada más. Este es un ranking de competitividad. Bueno, Singapur. Singapur, con quien estuvimos a 20 minutos de hacer un tratado de libre comercio, ¿cierto? Bueno, Singapur, les cuento, tiene un PBI de $65.000 per cápita, ¿sí? ¿Cuánto tenemos nosotros? 8.000 y bajando. Es decir, vergonzoso tal vez, ¿no? $8.000 y bajando. Singapur 65.000. Ahora lo vamos a analizar un poquito más. Dinamarca, país así chiquitito, ¿no es cierto? Si alguno de ustedes vio en Netflix la serie Borgen, si la vio, bárbaro. Y si no la vio, les sugiero que la vean. Listo, no tengo más comentarios. Holanda. Les cuento, Holanda. ¿Saben cuánto exporta Holanda, que es un país así chiquitito y con restricciones físicas, porque es un país súper pequeño? ¿Cuánto exporta de productos primarios? Holanda, 120.000 millones de euros, o sea, 120 billones con B larga de euros. Es decir, exporta mucho más solamente de la parte primaria que toda Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, gran parte de esa materia prima se origina ¿dónde? En Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú, en Ecuador. Pero los tipos lo que le meten es valor agregado, y con sus contactos comerciales que tienen en sus ex colonias y con los contactos y la distribución y la logística eficiente que tienen a través de toda Europa, distribuyen en toda Europa, norte de África, sudeste asiático, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, brillante, ¿no es cierto? ¿Se puede uno meter en eso? ¿Puede copiar el modelo holandés? Absolutamente. No los contactos coloniales, pues nosotros nunca fuimos, digamos, imperialistas, en todo caso fuimos colonia, pero sí en cuanto al modelo de negocios. Hong Kong, bueno, puerta de entrada, ¿no es cierto?, a China. Taiwán, ejemplo de resiliencia, y es un país absolutamente industrial y con una amenaza permanente de China. Luxemburgo, bueno, Luxemburgo es de alguna manera comparable con Liechtenstein, que Liechtenstein es parte del EFTA, ¿no? Y es un centro de negocios y un centro financiero mundial, y es un país así chiquitito también. Israel es el único país con el cual el Mercosur tiene un acuerdo comercial, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Israel tiene muchísima tecnología, y no me refiero al COVID solamente, sino tiene muchísima tecnología en muchos aspectos, temas de riego, por ejemplo, ¿no? Son líderes en riego, en tecnología de riego mundial. Entonces nosotros tenemos tanto territorio árido, tanto territorio que se podría llegar a aplicar esa tecnología, y yo no sé qué estamos esperando para ir adelante con esto. Y no es un tema de calidad de suelo, es un tema simplemente de ponerse de acuerdo en aplicar esa tecnología, ¿no? Porque si vamos a la calidad de suelo, yo estuve en Israel como 20 veces, la calidad del suelo de Israel es un desastre, todo desierto. Bueno, comparable con Mendoza, comparable con Santiago del Estero, por ejemplo, ¿no? Chipre, ¿no? Bueno, Argentina supo ser jefe de misión en las misiones de paz conjuntamente con los ingleses, ¿no? Nos vamos rotando, a veces son los ingleses, a veces somos nosotros, y ahí estamos. Entonces, si podemos llevar adelante misiones de paz en Chipre, ¿cómo puede ser que no encaremos estrategias comerciales conjuntas con los ingleses, ¿no?
Chile, nuestros socios, ahora lo vamos a analizar más, pero Chile es un ejemplo, ¿no es cierto?, de globalización en la región. Es el país que más globalizado y que más tratados de libre comercio tiene a nivel mundial, desde Sudamérica, ¿no? Grecia, hace unos años, era el hazmerreír, ¿no es cierto? Recuerden el corralito, cerraban los bancos, la gente protestando, golpeando con ollas, y fíjense hoy Grecia, totalmente recuperado, incorporado en la Unión Europea, totalmente nivelado, y ahí van los griegos, ¿no? Y si ustedes comparan los recursos que tiene Grecia con los de Argentina, es como comparar una uva con una sandía. Rumania, después de una crisis política feroz, ahí están, incorporados a la Unión Europea y ahí van caminando. Vamos a la región, al vecindario, Perú, México, Colombia, a todos, Brasil, incluso Brasil, que es un país casi tan cerrado como Argentina, ¿no? Todos estos países de la región, del vecindario, tienen mejor ranking de competitividad que nosotros, ¿no? Bueno, ahí vamos. De 63 estamos en el puesto 62. Como dicen los brasileños, cada vez que jugamos al fútbol, tristeza nauta en fin, porque generalmente nos ganan ellos. La última la ganamos nosotros, pero por lo que nos ganan ellos. O sea, lamentable, ¿no? Es decir, yo les podría mostrar 20, ¿no es cierto?, estudios de competitividad distintos y todos más o menos, en mayor o menor medida, nos muestran al final de la tabla. O sea, lamentable. Ahora vamos a ver por qué es lamentable esto. Fíjense, a lo largo de los años, fíjense lo que era a principios del siglo XX, ¿no es cierto? Fíjense lo que era el nivel de exportaciones e importaciones de Argentina, 45, 50, incluso llegando al 60%. Esto es, las exportaciones más las importaciones dividido el Producto Bruto Interno te da el nivel de apertura de la economía, ¿verdad? Bueno, a lo largo de las décadas, esto fue bajando, ¿no? Esto está hasta 2003, pero llevado al 2020, Argentina más o menos está entre un 18 y un 20% de apertura de la economía. Hoy estamos en el punto o en el ranking 46 de Expo Global, por ejemplo. Fíjense la región, no nos comparemos con Suiza, con Alemania. No, vamos a la región. Brasil y Argentina son dos países. Tal vez sea por eso que nos llevamos bien tanto tiempo en el Mercosur, salvo últimamente, porque los dos son países muy cerrados. Un arancel externo común muy alto para proteger teóricamente sus industrias, ¿no es cierto? En el caso de Argentina son industrias por sí bastante poco eficientes, pero no porque el industrial sea un mediocre, sino porque el sistema hace que vos seas mediocre. Ahora vamos a explicar. Pero fíjense, Colombia, Uruguay, ¿no es cierto? Aquí abajo. Colombia, Uruguay, todos con mayor apertura de la economía. Por promedio de América Latina es más 35, pero tenés otros países que están en 40, 40, fíjense Chile 50, fíjense México. Ustedes miran, y bueno, pero México está dentro del ex NAFTA, ¿no es cierto? Que es el México, Estados Unidos, Canadá, que hoy se llama USMCA, United States Mexico-Canada Agreement, ¿verdad? Bueno, todo lo que ustedes quieran, pero digamos, estamos otra vez en el fondo de la tabla, ¿no? Esto, fíjense lo que es la evolución, ¿no?, de la apertura económica a nivel mundial. 80, 80 y pico por ciento. Este es el mundo. Nosotros estamos en un 18, un 20%. Es decir, vamos a contramano del mundo, ¿no? ¿Cómo puede ser que nosotros teniendo tantos recursos y tantas cosas para vender, para producir, vender, producir, meter valor agregado, seamos tan cerrados? ¿Qué es eso de vivir con lo nuestro, no? Esa muletilla que ustedes habrán escuchado tantas veces, ¿no? Al vivir con lo nuestro somos 44 millones de tipos, de los cuales la mitad son pobres, por lo menos, ¿no? Y en el mundo tenés ¿cuánto? 8.000, 9.000, 10.000, ya perdí la cuenta. 10.000, ¿cuántos somos? 9.000, 10.000 millones de personas, ya perdí la cuenta. Es decir, es absurdo pensar en vivir con lo nuestro cuando el mundo está lleno de millones de potenciales clientes, ¿no? Bueno, acá lo mismo. Es otra forma de ver. Fíjense lo que es la apertura económica, ¿no?, como porcentual del PBI, ¿no es cierto?, de la región, 42% contra un 20% de Argentina. LATAM 42, 20 nosotros, ¿no es cierto? Ojo que Brasil está pugnando por salir, ¿no es cierto?, por bajar el arancel externo común, hacerse más competitivo.
y demás, ¿no es cierto? Ustedes dirán, y bueno, pero ¿por qué Argentina no sigue? ¿Por qué se resiste tanto a Argentina? Muy sencillo, Argentina está lleno de impuestos, ¿no es cierto? Lo mismo que Brasil, está lleno de impuestos. Lo que pasa es que los brasileños se dieron cuenta que si queremos crecer, queremos crear empleo de calidad y queremos integrarnos al mundo, tenemos que bajar el arancel externo común, realizar o cerrar acuerdos comerciales, para lo cual, ¿no es cierto?, tenemos que hacer que nuestra industria sea más competitiva, ¿no? Lo mismo Argentina, pero ¿cómo haces para que tu industria sea más competitiva? Tenés que bajar impuestos, y bajar impuestos significa achicar el Estado, porque los impuestos van para el Estado. Cerrar empresas públicas que no funcionan o hacer una reingeniería profunda para que funcionen. Algo tenés que hacer, pero no podés seguir un statu quo en donde tenés un estado elefantiásico, inútil, grande, gastador y malgastador, ¿no es cierto? Porque eso va en contra del sector privado. La industria, tenemos algunos sectores industriales buenos, pero que son mediocres porque están protegidos justamente por esta posición del Estado argentino, ¿no? Si Argentina se aviniera a abrirse, se aviniera a cerrar acuerdos comerciales de libre comercio con Canadá, Singapur, Corea del Sur, Japón, como alguna vez se empezó a charlar, o la misma Unión Europea, esto significaría que la industria, digamos, si el Estado no hace nada, esa industria la barren. Es decir, automáticamente desaparece. O migraría hacia Brasil, como ya ha pasado en otras instancias, ¿no? Bueno, ahí el Estado tiene que bajar impuestos, tiene que achicarse, tiene que reformarse. Esa es la gran batalla que tiene que dar Argentina, ¿no es cierto? Bueno, Brasil está en ese camino. Uruguay lo sigue, Paraguay también. Uruguay y Argentina dice que no. Bueno, por ahora le voy contando todo lo malo, ¿no? Fíjense, sigamos un poco con las pálidas, después viene un poquito el bálsamo. Argentina es el 0.3% del comercio mundial, o sea, no existimos, no existimos. Así como, ¿no es cierto?, se rasgan las vestiduras si Argentina apoya a Ucrania o apoya a Putin. Es decir, a nadie le interesa qué hace Argentina, porque Argentina es absoluta y totalmente irrelevante en cualquier plano. Y ni hablar en el comercio internacional, 0,3% no es nada. Canadá exporta 2.4, digamos, tiene una incidencia del 2.4% del comercio internacional, 8 veces más. México tiene el 2.4, 8 veces más. Esos países sí tienen peso, esos países tienen relevancia, esos países están integrados al mundo, esos países tienen un Estado mucho más pequeño y cobran mucho menos impuestos y son mucho más eficientes, ¿ok? Por ahí viene el tema. Bueno, esto es un poquito para pensar, ¿no? Fíjense ustedes, esto es el nivel de exportaciones, nada más, ¿eh? Exportaciones, Argentina 79 billones de dólares, ¿no es cierto? Sí, 79 mil millones de dólares. Esto es, digamos, un incremento importante en relación al año pasado, pero por el precio de los commodities, no porque Argentina haya aumentado su oferta exportable, si no hay mérito en esto, ¿no? Bueno, fíjense al lado, nuestros amigos chilenos, ¿no es cierto? 1/3 de la población nuestra y exporta más que nosotros. Perú, si haces una relación dólar por persona, dólar per cápita, exportan más ellos que nosotros. Fíjense Brasil. Brasil tiene un PBI 5 veces más grande que nosotros. Tendría que exportar por lo menos, no sé, por lo menos 300.000 millones de dólares. Exporta solamente 210. Es producto de esta cerrazón histórica que ha tenido Brasil, pero ellos pugnan por salir adelante, pugnan por abrirse, ¿cierto? Fíjense si no, México y Canadá, dos países que están conectados con el USMCA, ¿no es cierto? El Tratado de Libre Comercio. Exportan muchísimo más que Brasil y Argentina juntos, ¿no es cierto? Entonces, todo indicaría que esto es el camino. Fíjense, señor, Sudáfrica, fíjense Australia, casi 300 billones de dólares, siendo un país que en población es menos de la mitad que Argentina, ¿no es cierto? Pero están llenos de recursos naturales, no más que nosotros, tienen los mismos que nosotros. Lo que pasa es que tienen inversión directa extranjera, tienen institucionalidad, tienen un gobierno creíble, tienen un Estado justo y necesario, un Estado profesional, ¿no es cierto? Y yo les quiero hacer referencia a esto, a este círculo verde de acá, ¿no es cierto? Acá tenés 700 millones de personas, lo que se llama el sudeste asiático, ¿no es cierto? Estos 700 millones de personas son, digamos, son mercados muy apetecibles y hay una puja entre Estados Unidos y China por este mercado. Este mercado, que son varios países, una docena de países,
recelan de China y recelan de Estados Unidos. Es decir, no confían en ninguno de los dos. Los dos saben que son potencias y se los quieren comer a la parrilla. Entonces los tipos recelan. Gran oportunidad para el Mercosur. Bueno, hoy Vietnam es el cuarto cliente de Argentina, pero ¿en qué? En soja, aceite de soja, ¿no es cierto? Pellets de soja, todo lo que es soja, pero después, ¿no es cierto? Y sin embargo los tipos necesitan de todo y muchas de esas cosas las tenemos nosotros. Entonces, si no tenemos un acuerdo de libre comercio, jamás vamos a acceder. Y este círculo mayor, acá, es lo que se llama el RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, ¿no es cierto? Esto es un tratado de libre comercio gigantesco, el más grande del mundo, que se formalizó hace un par de años. Y estos 3/3 significan que es 1/3 del PIB mundial, 1/3 de la población mundial y 1/3 del comercio mundial. A los 10 minutos que se firmó este tratado, la Unión Europea ya estaba tocando timbre, ¿no es cierto? Bueno, esa es la actitud que uno debiera tener. Ahora bien, todo esto está por cambiar para nosotros acá en el Mercosur, y les voy a explicar por qué, ¿no? Acá lo tenemos al amigo Vladimir disfrutando de un día de pesca, ¿no? En unos días más tranquilos, ¿no? Que ahora no creo que esté disfrutando de nada, el tipo debe estar empastillado las 24 horas, 24/7, ¿no? Ahora bien, todos hablan de los impactos negativos de corto plazo, y que tienen razón, ¿no? Tasa de interés, precio del liquefied natural gas que vamos a tener que importar ahora, absurdamente cuando tenemos en Vaca Muerta el shale gas deposit, el segundo más grande del planeta, lo tenemos acá, pero otra vez, por ineficiencia del Estado, por falta de institucionalidad, por falta de liderazgo, no lo hemos desarrollado como corresponde. Hoy tendremos que estar exportando gas en pala, ¿no es cierto? Por decirlo así. Pero no tenemos la infraestructura y no lo hemos sabido desarrollar, ¿no es cierto? Mejor dicho, la política no lo ha desarrollado. Esto va a generar inflación, devaluación, perfecto. Impactos positivos, bueno, los commodities exportables nuestros, por supuesto, ¿no es cierto? Trigo, maíz, soja, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que ustedes quieran, comestibles, todo va para arriba, ¿no? Pero más allá de eso, esto es, como yo pongo acá, una inmensa, desproporcionada oportunidad de mediano plazo para desarrollar finalmente Vaca Muerta. En este momento que nosotros estamos charlando, la Unión Europea está reunida para definir de qué manera expanden su círculo de proveedores de gas. Es decir, hay un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y ojo que acá quiero remarcar que la amiga Angela Merkel, en mi opinión, hizo absolutamente todo mal desde lo comercial, mal. Habiendo experimentado lo que experimentaron los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, casarse cada vez más con los amigos de Rusia y con Vladimir, que es un dictador que desde 2020 está en el poder, desde 2000, perdón, de 2000 ya son 22 años que está en el poder, y dejando que el amigo Vladimir le provea a Europa Occidental más del 40% del gas, es como entregarse al demonio, ¿no es cierto? Este tipo no es confiable, pero no es que se volvió loco este año. Este tipo es un peligro para la sociedad occidental. Y sin embargo, Europa Occidental confió en el gas. No solo en el gas, sino que los ductos los construye el amigo Vladimir y los opera el amigo Vladimir, ¿no es cierto? Y esto a pesar de que Estados Unidos viene haciendo fuerza para que Europa prescinda del gas y busque fuentes alternativas. Bueno, ahora con la guerra, el amigo Vladimir le vende casi todo el gas al amigo Xi Jinping y los deja sin gas a los europeos, ¿no es cierto? Los otros proveedores de Europa de gas, ¿quiénes son? Argelia, Qatar, Túnez, es decir, el eje del mal, mismo definido por los Estados Unidos, es decir, Medio Oriente. Hay un concepto en todo esto que se estudia en geopolítica que se llama source security o seguridad de la fuente. Si la seguridad de la fuente no está garantizada, lo que te aconsejan es, bueno, reducir los niveles de importación de esa fuente que no es segura y diversificar tu fuente de abastecimiento. Por otro lado, vos tenés Vaca Muerta. Bien, ustedes miran Argentina, un país institucionalmente es un desastre, no hay seguridad jurídica, es un saltimbanqui, la macroeconomía, es un despelote total, permanente, todo lo que ustedes quieran. Pero no hay un tema de source security, ahí no tenés inseguridad de la fuente.
Si vos haces un fideicomiso, además un plan Houston, pero para Vaca Muerta sería un boom. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y atención con esto. Hoy la Unión Europea está mirando con mucho cariño a Vaca Muerta, porque la Unión Europea descuenta que en 2 años hay otro gobierno en Argentina, va a haber otra institucionalidad, va a haber otro planteo en las reglas de juego. Por otro lado, Europa no tiene capacidad de recepción de gas en este momento. Todas sus plantas de regasificación están trabajando a full, con lo que ellos se importan de Medio Oriente, porque lo que venía del amigo Vladimir era todo por ducto. Pero lo que viene por agua, lo que viene por mar, es gas licuado, es gas que se transporta a menos 160, menos 180 grados de temperatura. Pero las plantas de regasificación, o sea, de líquido a gas en Europa, tienen que construir un montón de plantas para poder parar el gas de otros orígenes. ¿Okay? O sea, los 2 años que nos quedan, se podrían levantar una planta de licuefacción en Bahía Blanca. Los 2 años que les quedan a ellos, se podrían expandir las plantas de regasificación, y es como que todo combina, todo coincide. Así que no se extrañen ustedes que en los próximos meses ustedes vean una inclinación hacia el gas argentino en Vaca Muerta, número 1. Número 2, y tal vez más importante y más inmediato, la Unión Europea le vende de todo, o le vendía de todo al amigo Vladimir, ¿no? Le vende desde termotanque, calefones, línea blanca, automóviles, zapatillas, caramelos, le vende de todo, alimentos de todo tipo, o sea, le vende de todo. Con este tema de Ucrania, bueno, el comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia cae como yunque al agua. Perfecto. ¿Qué van a hacer los europeos con todo ese excedente de producción que tienen? ¿A dónde lo van a ubicar? Cuando ya vos tenés firmado, por lo menos el protocolo, lo esencial, Mercosur, Unión Europea, no les quepa la menor duda que ahora el que va a dinamizar ese acuerdo van a ser los europeos. Los europeos van a meter presión porque saben, ¿no es cierto?, que lo tenés a este gobierno que va a cambiar de signo, lo tenés al amigo Jair, que ya está afuera, no les quepa la menor duda que Lula va a ganar y es un tipo mucho más piola que este tipo que está en Brasil. Cualquiera que venga acá va a ser más piola que los que están acá. Entonces va a haber un cambio total. Así que estén atentos porque en Mercosur y Unión Europea es algo que se viene. Y con un nuevo gobierno también se van a venir estas oportunidades. Mercosur, Canadá es un país absolutamente tecnológico. Mercosur y Unión Europea tiene que ver con todo lo que nosotros exportamos, ¿no es cierto? Es decir, todo el sector primario, incluso algunas manufacturas de origen industrial. Así que ahí va a haber grandes oportunidades. Y sobre todo en el tema servicios también, atención. Mercosur, Canadá tiene todo que ver con oil and gas y con minería y con aparatología médica, no les quepa la menor duda. Y lo mismo van a hacer los ingleses, el Reino Unido, que dejó de exportarles no solamente a la Unión Europea porque el Brexit fue exitoso entre comillas, fue un error tremendo, pero digamos, se fueron, pero también les dejaron exportar al amigo Vladimir, con lo cual, ¿qué van a hacer con los excedentes de producción? Los van a tener que ubicar en algún lado. Y van a estar, de hecho ya están coqueteando con el Mercosur, tocando puertas o timbres a través de Uruguay, con quien tienen mejor relación, ¿no es cierto? Es decir, todas estas cosas se vienen, pero no es cuestión de 10 años, es cuestión de un par de años, no mucho más que eso. Así que, ojo que en un tiempo más, el sector externo de la economía va a haber signos importantes de crecimiento y diversificación. Bueno, ahora bien, hoy, ¿no? Haciendo un pequeño análisis, ¿cómo me impacta una baja conectividad en el sector externo de la economía? ¿Sí? No me refiero a conectividad, no me refiero a Internet, me refiero a la conectividad física, a la logística, la conexión con el comercio exterior y demás. Si estamos en el sector de importación, fíjense lo difícil que está hoy importar, ¿no? A pesar de que el 60-70% de la industria no funciona si no tiene insumos importados. Y la sustitución de importaciones forzadas es absolutamente ineficiente y muchas veces no se puede, ¿no? Entonces, por un lado, suma imprevisibilidad a la producción, justamente por eso, porque vos por ahí conseguís algún industrial argentino que sustituye algún repuesto o algún producto, pero te dura 6 meses contra uno importado que por ahí te duran 5 años, ¿no? Entonces, esto te da imprevisibilidad en la línea de producción y hace que la unidad, el producto terminado, sea más caro, ¿no?
Traspaso de costos a precios, claro, porque vos cuanto más ineficiente sos en la cadena de abastecimiento, ¿no es cierto? Esas ineficiencias en tu ciclo de producción, en tu ciclo de manufactura, el industrial lo termina pasando a precios. ¿Por qué? Porque en una economía de 51% de inflación hoy y con una proyección de 70 u 80% de inflación para el 2022, estos precios se licúan. Es decir, no hay competencia, no es un mercado perfecto, es un mercado absolutamente imperfecto, con alta inflación. Entonces siempre esto va a generar inflación. Potencial presión inflacionaria. Bueno, esto es lo que yo decía, justamente. Uno por ese proceso y otro por el concepto de escasez. Cuando hay escasez, ¿no? Como consecuencia de la escasez o como efecto secundario de la escasez, se produce una elevación en el nivel de precios, ¿no? Menor competitividad en productos terminados de exportación, es decir, aquellas industrias que necesitan insumos importados para manufacturarlos en su ciclo de manufactura y después que el producto sea susceptible de ser exportado, bueno, vos podés trasladar improductividades al mercado en precio, siempre y cuando sea el mercado doméstico, porque es un mercado imperfecto y de alta inflación. Pero el mercado internacional no te tolera un centavo. Si vos le metés un centavo más a tu producto, querés trasladar improductividades, perdés mercado. ¿Contra quién? Contra Brasil, contra Uruguay, contra Chile, contra Perú, contra Colombia, contra Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, porque todos en el hemisferio sur exportamos más o menos lo mismo. Con más o menor valor agregado, pero esto es más o menos lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, esto es muy grave. Bueno, y una falta de conectividad sube en productividad a lo largo de la cadena, ¿no es cierto? Es decir, desde origen hasta destino son todas improductividades, ¿no es cierto? Que la CIMI, que la licencia en automática, que el Banco Central, que el certificado de comportamiento financiero, es decir, tanta burocracia y tanta intervención del Estado hace que todo sea improductivo, todo sea difícil, ¿no es cierto? Y por otro lado, la exportación de Argentina, ¿no? Te reduce la competitividad por desbalance de contenedores. Ustedes saben, o por eso posiblemente no lo sepan, que Argentina es un país que exporta mercaderías que pesan más de lo que miden, le hace contenedores de 20 pies, e importa insumos que miden más de lo que pesa, le hace contenedores de 40 pies. Entonces acá vos tenés un excedente de contenedores de 40 pies, a pesar que se importa muy poco, y tenés una escasez o un stock negativo de contenedores de 20 pies. Entonces esto hace que para los armadores tengan que reposicionar permanentemente contenedores de 40 pies vacíos acá al exterior y tengan que reposicionar del exterior contenedores vacíos de 20 pies acá para darle contenedores a la demanda de exportación, ¿no? Bueno, esto no hace ni más ni menos que subir el nivel de fletes. ¿Por qué? Porque Argentina es un país conectado del mundo. Si estuviese globalizado y conectado, tendría un comercio mucho más balanceado en términos de contenedores y en términos de mercaderías, que es lo que pasa en los tráficos este-oeste. ¿Okay? Bueno, le pone un techo bajo a las economías regionales, ¿no? Es decir, esta falta de infraestructura, la falta de contenedores, la falta de conectividad hace que las potenciales economías regionales no se puedan desarrollar. Es decir, más pobreza, menos oportunidades y demás, ¿no? Bien, se exportan improductividades y se reduce el margen, o bien no se exporta, como decía yo. Las improductividades hasta cierto punto las podés absorber, pero cuando no las podés absorber y las intentás pasar a un precio de venta, perdiste porque no te las compran. Entonces te quedas afuera. Con lo cual perdés posicionamiento relativo en el comercio global. Bueno, hasta acá es todo un reguero de pálidas, ¿no es cierto? ¿Se puede cambiar todo esto? Sí, por supuesto que se puede cambiar. Observando estas variables. Supongamos que esta es tu línea de producción, ¿no es cierto? Ya estés en el sector primario, secundario, lo que fuera, no interesa. Lo interesante es esto, donde vos tenés que meter el foco es en el tiempo de proceso. Ya sea que produzcas autopartes o mandarinas, no interesa. El tiempo de proceso significa qué tiempo me toma a mí, digamos, elaborar una unidad de producto, con cuántas horas hombre, con cuántas kilos de materia prima, cuántos kilos de insumo y demás. Y en la medida que a lo largo del tiempo, ese tiempo de proceso yo haga más chico, más chico, más chico, más chico, y con menos mano de obra, con menos luz, con menos gas, con menos materia prima, lo que fuere, es ahí que mi proceso, mi tiempo de proceso es cada vez más competitivo. Y en la medida que yo pueda de alguna manera ir eliminando estos tiempos, que son tiempos improductivos,
tiempo de inspección, tiempo de manipuleo, tiempo de colas, ¿no es cierto? Que, digamos, colas para entrar al puerto, colas para entrar a mi planta, demoras en conseguir camiones, depósitos fiscales, lo que fuese. Bueno, en suma, en la medida que yo pueda disminuir el throughput time, es donde yo voy a estar cada vez más competitivo. ¿Se puede hacer esto en esta Argentina trabada, con un estado elefantiásico y un estado interventor hasta lo máximo? Sí, se puede, se puede. Entonces yo, para ir remarcando un poquito los conceptos que vine mencionando, esto es el corporate tax rate en algunos países, ¿no es cierto? O sea, básicamente el impuesto a las ganancias, ¿no? Fíjense estos países que están acá en círculo, ¿no? Hoy, Japón, Australia, México, Alemania, ¿no es cierto? En el terreno del 30%, impuesto a las ganancias, ¿no? Alemania un poquito menos del 30%, Canadá 26,50, fíjense ustedes. Pero estos países han sabido tener, tremendos impuestos. Fíjense, Japón viene de un 52%, Australia viene de un 49%, México de un 42%, Alemania de un 57%, Canadá viene de un 51%. ¿Cómo fue que estos tipos redujeron hasta estos valores? Reduciendo el Estado, haciendo un Estado más profesional. Cuando el Estado necesita menos impuestos es porque se reduce. Y eso es beneficio para la actividad privada. Eso es un catalizador para la inversión directa extranjera. Eso es la creación de nuevos puestos de trabajo y de oportunidades. Y a su vez, globalizarse, meterse en tratados de libre comercio, ¿cierto? Miremos sino acá. China, el monstruo, 25%. Pero los tipos han sabido tener 33%. Indonesia, 25, 25, 25, todo esto 25%. Incluso Holanda, ¿no? Que exporta 120 billones de euros, ¿sí? Anuales en productos primarios con cierto valor agregado. Corea del Sur, país con el cual estuvimos negociando un tratado de libre comercio, y cuando yo vi a un diplomático diciendo, y bueno, pero con Corea no podemos porque nos quieren vender de todo. Y yo pensaba, este tipo eso se hace. Por supuesto que te van a querer vender de todo. Nosotros tenemos que querer venderle de todo también. Ese es el punto, ¿correcto? España 25, ¿no? Bueno, ahí vamos. Y comparemos Canadá. Yo vengo de allá, de Canadá, conozco muy bien. Viví unos cuantos años allá, trabajo, tengo algunos clientes allá y demás, ¿no? Fíjense lo que es el corporate tax rate de ellos, 26,5. Y nosotros tenemos 35 acá. Tenemos 25 impuestos a la ganancia y 10 sobre dividendos. Y 25 más 10, 35, ¿no? Entonces, ¿qué impacto tiene este 8,5% en un país con restricciones infraestructurales, con una burocracia tremenda, con una grilla de impuestos que necesitas un contador para que te liquide los impuestos porque vos no lo puedes hacer? Yo en Canadá liquidaba mis impuestos, yo solo, no necesito un contador. Bueno, creo que el punto está claro, ¿no es cierto? Es decir, si vos querés globalizarte, tenés que ser competitivo. Si vos querés ser competitivo, tenés que bajar tu grilla de impuestos. Tenés que sacarle la bota de la nuca a tu industria y a tu sector primario para que respiren. Tenés que bajar retenciones, tenés que bajar derechos de exportación, tenés que sacar el impuesto al cheque, bajar ingresos brutos, eliminarlo, tantos otros impuestos, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué está haciendo Argentina ahora? Está viendo a ver qué otros impuestos mete, ¿no? Bueno, fíjense, veamos Chile, nuestro vecino. No vamos a Singapur, a Canadá, que son países que están por años luz, ¿no? Vamos acá al lado, a Chile. Fíjense la cantidad de tratados de libre comercio que tiene. Con Canadá, ¿no? Líder absoluto en minería. Chile hoy es un país en minería de clase mundial, ¿ok? Primer exportador del mundo de cobre, por ejemplo, ¿sí? Chile-México, ¿ok? Fíjense, otro tratado de libre comercio con Centroamérica. Ustedes miran, pero Centroamérica son otros países chiquitos, ¿no? Típica mirada despectiva argentina, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces. Bueno, déjenme decirles que estos países de Centroamérica es el primer mercado para Argentina para maquinaria agrícola, por ejemplo, ¿no? Y sin tratado de libre comercio. Imagínense si tuviésemos un tratado de libre comercio. Exportaríamos mucho más maquinaria agrícola y muchas otras cosas también. Fíjense, Chile, Unión Europea, lo que nosotros todavía estamos ahí en el freezer, ¿no es cierto? Chile, Estados Unidos,
Recordarán ustedes allá el amigo Chávez y el amigo Néstor Kirchner, Alca, y una mala palabra después, ¿no es cierto? Qué falta de visión, por Dios. Chile-Corea, este es el EFTA, Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, ¿no es cierto? Noruega, expertos en petróleo costas afuera, que afortunadamente hoy están explorando con YPF en la cuenca austral, ¿no es cierto? La cuenca norte, digamos, del mar argentino. Islandia, ¿no es cierto? Los tipos son expertos en el cultivo del salmón, que hicimos acá, no a las salmoneras en el sur, ¿recuerdan? No a las salmoneras porque el medio ambiente, esto y lo otro, ¿cierto? Cuando Islandia y Noruega son dos países absolutamente líderes en la producción de salmón, ¿no? Entonces yo digo, ¿por qué no tratamos de aprender de ellos? Seguramente han contaminado, pero seguramente han encontrado remedios, ¿no? O planes de contingencia. Entonces, ¿por qué no aprendemos de ellos y tratamos de tener una curva de aprendizaje y desarrollar la industria del salmón, una industria de exportación? Bueno, está por el no. Pero esto va a cambiar, estoy seguro que va a cambiar, ¿no es cierto? Suiza, bueno, financiamiento, tecnología, lo mismo en Liechtenstein, ¿no es cierto? Chile-China, ¿qué les puedo decir? ¿No? Singapur, $65.000 PBI per cápita, ¿no? Bueno, ahí vamos. Y otros más que acá, a ver, no los veo porque está el cartelito este. Bueno, Chile-Japón. Con Japón también entramos en conversaciones en el gobierno de Macri. Y esto, ojo, no es que esté avalando el gobierno de Macri, porque también me parece un desastre muchas cosas, pero no importa, las cosas buenas hay que decirlas, ¿no? Bueno, y ya para terminar con las comparativas, fíjense, Australia-Chile, otra vez líder en minería, Chile-Turquía, miembro del G20, un país sumamente importante, mucho más importante de lo que uno imagina, es una potencia militar, entre otras cosas. Chile-Vietnam, 100 millones de habitantes necesitan de todo. Tailandia, 70 millones necesitan de todo. Hong Kong, puerta de entrada a China, ¿cierto? Todo esto es como que nosotros hacemos, digamos, la vista gorda. Son todas grandes oportunidades. Chile no tiene nada comparado con nosotros, o tiene muchísimo menos. Lo que sí son fuertes es en minería, pero han invertido durante décadas, ¿cierto? Bueno, vayamos a nuestro pequeño vecino Uruguay, ¿no es cierto? De acá al lado. Fíjense, sector financiero, forestal, zona América, que es comercio exterior, agropecuario, ganadero, real estate, educación privada, puertos, turismo. Yo no digo que acá no haya inversores uruguayos, seguramente los hay, pero todos estos sectores han sido apalancados fuertemente por inversiones argentinas que han huido a Uruguay, ¿cierto? ¿Por qué? Porque otra vez este estado interventor, este estado, ¿no es cierto?, de, digamos, que lo único que le interesa es ser un estado cada vez más grande, un estado cada vez más rico para el empleado público, ¿no es cierto?, más ministerios, más burocracia, más todo, castigando el sector privado. Bueno, esto es lo que han producido. Suerte por Uruguay, ¿no es cierto? Pero Uruguay no tendría pero ni una cuarta parte de esto si no fuese por la miopía de la dirigencia argentina, de este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior y del anterior, ¿no? ¿No es cierto? Y fíjense, y el costo argentino, el famoso costo argentino, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Carga impositiva, todos lo sabemos, cargas laborales no remunerativas, inflación en pesos, inflación en dólares, tipo de cambio, infraestructura ineficiente, logística one way, este es el tema de los contenedores que yo les decía, ¿no es cierto? Aranceles de importación, ustedes saben que la política siempre de la aduana fue recolectar para el Estado. No interesa, ¿no es cierto?, si ese bien de capital se produce o no se produce en Argentina, ¿no? Independientemente de eso, los tipos meten arancel, 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 arancel sobre arancel y demás para recolectar, para que sea una caja del Estado, ¿no? Si ustedes ven una liquidación de despachante de aduana, una importación, y de una operación de corazón de un sanatorio, creo que es más fácil interpretar la segunda que la primera, ¿no es cierto? Porque hay tantos ítems en un despachante de aduana que es una cosa... Bueno, entonces, preguntas, ¿no? ¿Cómo hacemos para ganar productividad? ¿Cómo hacemos para generar inversión directa extranjera? ¿Cómo impacta esto en la gestión de COMEX? ¿Mm? Bueno, fíjense, acá tenemos a nuestros amigos de Singapur.
¿no? Estrategia de país, productividad, competitividad, conectividad, globalización, infraestructura. Hasta acá podríamos tomar lo que Argentina debiera hacer. Localización, bueno, la geografía los metió en el lugar ideal, en el estrecho de Malaca, en una situación geopolítica espectacular. Pero cuidado que nosotros no estamos mal en ese aspecto. Estamos lejos, pero tenemos la proyección hacia el Pacífico a través de Chile. No hay una integración formal con Chile, pero sí hay una integración física real. Hay mucha expo vía Chile, hay mucha impo vía Chile, ¿no es cierto? Y los operadores portuarios chilenos de toda la vida estuvieron encantados en operar cargas que, digamos, se originen en Argentina o cargas que vayan hacia la industria argentina. Porque ellos, digamos, tienen muy clarito su posición geográfica y de hecho hay unos cuantos pasos fronterizos que están totalmente operativos para la industria, para la minería, para el oil and gas. Y esto está funcionando, ¿no es cierto? Y va mucho más allá del gobierno. El sector privado se anticipa al gobierno, pero lejanamente, ¿no? Chile es miembro a su vez de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia, México, ¿no es cierto? En donde el 85% del comercio intra-Alianza del Pacífico se hace a 0% de arancel. 0% de arancel. ¿Qué me cuentan? Eso, si no es productividad, ¿qué es? Bueno, y todas estas cosas, ¿no es cierto? Fíjense Singapur, acá. Y ya con esto vamos a ir a alguna suerte de conclusión. Bueno, número 3 en refinería de petróleo y trading en el mundo. Bueno, si tuviésemos nosotros un tratado de libre comercio, ¿no podemos aprender de ellos para potenciar Vaca Muerta? ¿No podremos conseguir inversiones de ellos para Vaca Muerta? Número 1, construcción de plataformas petrolíferas offshore. ¿Y qué pasa en el mar argentino? Hoy estamos en plena exploración. YPF con Equinor, que es la YPF de Noruega, YPF con Shell, YPF con Chevron, están dando vuelta por el mar. Ojo, YPF NAP de Chile. Major Hub Ship Repairs, reparaciones de buques, ¿no es cierto? ¿Acaso Argentina no tiene una industria naval de base importante? Ahora un poco venido a menos, como todo el sector industrial, pero este es un área de negocios muy importante también, ¿no? Bueno, ya vamos, ¿no es cierto? Es un Top Logistic Hub. ¿Y qué pasa con los corredores bioceánicos de Argentina hacia el Pacífico? Pero no es Argentina hacia el Pacífico, es el sur de Brasil a través de Argentina hacia el Pacífico, ¿no es cierto? Y es el Pacífico a través de Chile, Argentina hacia el sur de Brasil. 10ª o 9ª economía del mundo, atención, no es cualquier país, ¿ok? Bueno, educación, ¿no es cierto? Industria del conocimiento. Bueno, el Mercosur, Singapur, podría, digamos, ser un ámbito muy importante de desarrollo. Esto es algo que se viene, y estoy convencido que se viene y hay que estar muy atentos a qué oportunidades hay en ese aspecto. Bueno, rápido, fíjense, no voy a leer todo esto, después lo pueden leer ustedes, pero estas son las asociaciones o los tratados de libre comercio que Singapur tiene con el mundo. Por eso es lo que es, ¿ok? Veamos algunas relaciones. Argentina, PBI per cápita, 2018, $11.600, ¿no? Que en el 2018 era superior al de Brasil, de $8.900. Hoy Argentina está en $8.000 y no paramos de caer, ¿sí? Entonces digo yo, si el PBI no para de caer, ¿qué estamos haciendo para remediar esta situación? Aislarnos del mundo, vivir con lo nuestro. Ignorar el Mercosur, ignorar estos potenciales tratados de libre comercio, aumentando el Estado, operando empresas del Estado ineficientes. Bueno, Chile, fíjense, 2018 $16.000 y subiendo, ¿no es cierto? Nosotros hoy estamos en 8.000, pero Chile ya en el 2018 tenía 16.000. Lo mismo que Panamá, 15.500 prácticamente. Panamá, que es el canal de Panamá, está en el centro de todo, ¿verdad? Y Panamá es un país así, chiquito, que no tiene los recursos que tiene Chile, ¿ok? Canadá, 2018, $46.000 per cápita. Australia, 57.000. Repito, Canadá, Australia son los países que Argentina tendría que haber sido. Cuando yo estaba estudiando en Australia, una vuelta me agarra un profesor y me dice: che, Alejandro, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Tenés tiempo? Sí. ¿Qué pasó con Argentina? Porque cuando yo estaba en el secundario, en Australia, estudiábamos a Argentina, el país que Australia debe
aspirar a ser. A lo cual le dije, ¿cuánto tiempo tenés? Mirá el reloj y dije, esto no da para un café, esto da para una tarde, ¿no? Una tarde con una cena incluida para charlar. Bueno, pero bueno, ahora viene la buena noticia, muchachos. Todo esto es una pálida generalizada, pero en mi entender, mi humilde entender, este gobierno está acabado, pero acabado, y el gobierno lo sabe, el mundo lo sabe. Tenemos un gatillador, que es el amigo Vladimir, que más allá de la tragedia que es una guerra, pareciera que está jugando a favor nuestro, porque la Unión Europea va a tener que girar sus intereses comerciales, y qué mejor que ir a un acuerdo que ya está firmado. En todo caso hay que ratificarlo y dinamizarlo, ¿no es cierto? Uno de los elementos por los cuales el Mercosur y la Unión Europea está frisado es porque la amiga Angela Merkel criticaba al amigo Jair por la deforestación en la nueva frontera agrícola en la Amazonia, que puede tener razón, pero ¿saben qué? En estas situaciones, a partir de mañana los alemanes van a decir, che, qué bien que está llevando el tema de la forestación. Van a cambiar el eje totalmente. Con tal de vender lo que no le venden a Putin, lo van a querer vender a nosotros. Pero para vendernos a nosotros nos va a tener que comprar un montón de cosas también. Así que atenti. En definitiva, Argentina, producción, ¿cómo se llama? Orgánica, es el segundo productor mundial después de Australia. Y sigue aumentando. ¿Por qué? Porque acá los productores, yo esto lo veo en mi diplomatura, tengo pila de estudiantes que los tipos están tratando de darle un toque verde a sus producciones agropecuarias, ¿no? Porque es lo que se vende en el exterior como agua. Así que esto, si ustedes apuntan a la diferenciación, la productividad y la competitividad y la calidad, hay grandes oportunidades de desarrollo en este sentido. Argentina se lo ve, obviamente, como el país de la carne, el país del vino, el país del tango, todas esas cosas, ¿no? Pero hay muchos distribuidores en el exterior que ven a Argentina como una usina de alimentos sustentables, alimentos orgánicos, alimentos verdes. Así que atenti ahí. Oportunidades globales, ¿no? Bueno, apertura económica sectorial, oportunidad o amenaza. Supongamos, ¿no es cierto?, que esto que yo digo efectivamente se dé, ¿no? Mercosur, Unión Europea, se dinamice o se firme, que yo, en X meses o X 2, 3 años, Mercosur, Canadá, ¿no? Bueno, desde luego que todas estas cosas tienen una desgravación arancelaria a lontananza, ¿no? Mientras que, digamos, de allá hacia acá, es decir, desde Canadá o de la Unión Europea hacia el Mercosur, ¿no? Es decir, los industriales van a tener un tiempo sustancial ¿para qué? Para agarrar un maletín, tomarse un avión, viajar a Europa, viajar a Canadá, visitar empresas y decirle, che, mira, ¿por qué no hacemos una alianza estratégica? Hacemos una reingeniería tecnológica, vos me provees de máquinas, me das créditos, porque vos tenés créditos en Europa a 2 mangos con 20 de tasa de interés. Nosotros acá en Mercosur no tenemos crédito. Me ayudás con la gestión. Acá tenemos unos costos laborales que para vos son un chiste, son una risa, ¿no? Y a esto voy porque las grandes corporaciones ya no están invirtiendo en personal tanto ni en China ni en la India, están invirtiendo en Argentina, porque por las malas razones el costo laboral son 2 pesos con 20, aún con todos los impuestos que ustedes se les ocurran, son 2 mangos con 20. Tal es así el JP Morgan. JP Morgan tiene una planta de 2.000 y ya va para una planta de 6.000, ¿no es cierto? Es decir, no paran de tomar gente. Entonces, volviendo al punto inicial, vos renovás tecnología, mejorás gestión y producís acá en Argentina. ¿Para vender a dónde? ¿En Argentina? No, si estamos en el fondo del mar en Argentina. Producís en Argentina para vender primero al Mercosur y ganar economía de escala. Al lado tenés un monstruo a 2 horas 40 de vuelo, el 6 a Guarulhos, la 10ª economía del mundo. Cuando ganas economía de escala, después te tiras al Asia-Pacífico a través de puertos chilenos, que está todo absolutamente aceitado. No hay que inventar nada, ¿cierto? A más de un europeo, a más de un canadiense le va a súper interesar esto porque conozco los dos mercados perfectamente bien. Entonces, más que una amenaza, es una gran oportunidad. Desde luego que el Estado va a tener que hacer lo suyo, va a tener que bajar los impuestos también gradualmente. Los impuestos a la industria, a la manufactura, que son más de 100, los van a tener que ir bajando gradualmente, no hay más remedio.
Y esto es lo que yo le decía, joint ventures, alianzas estratégicas. ¿Qué sectores? Bueno, los sectores en donde uno sienta que tiene fortalezas, ¿no es cierto? Pero para un europeo, ¿no es cierto?, no conoce el Mercosur. El Mercosur es muy complejo a nivel cultural, a nivel de distribución, a nivel de infraestructura, a nivel de idiosincrasia. Entonces, siempre les va a convenir venir con un local, no les quepa la menor duda, ¿no? Esto es lo que yo le decía recién. Producir en Argentina, sí, pero con el objetivo de ganar economía de escala en la región para luego Asia-Pacífico. Este es el tema de los costos laborales que yo le decía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Canales de distribución. Basta de vender FOB, basta de vender, ¿no? No, ustedes, el que está en exportación, tiene que vender puesto en planta. Un alemán, un belga, un holandés, un italiano, dice, che, te quiero comprar este aceite de oliva en tales cantidades que viene con este packaging de botella de terracota, qué sé yo, cualquier cosa. Te lo compro FOB. No, señor, dígame dónde está su planta o su centro de distribución, yo se lo pongo allí. Y sí, hay que dar servicio. Para esto hay que tirarse al agua, hay que mojarse los pies. Hay que averiguar cómo hacer todo el canal de distribución para llegar hasta la planta del cliente o el centro de distribución, el almacén o lo que fuere, en Bérgamo, no sé, en Rotemburgo, qué sé yo, en Alemania, donde fuere. Pero basta de vender FOB, hay que tomar el toro por las astas, porque esta es la mejor forma de controlar el canal de distribución y bajar costos y ser más competitivo. Proyección hacia el Pacífico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de logística, bueno, hablamos de logística, estos son todos índices, ¿no es cierto? No voy a explicar cada uno de ellos porque me puede llevar toda una hora más. Pero estos son índices que uno tiene que observar, y si uno observa claramente estos índices internacionales puede anticipar tendencias y mejorar su posicionamiento a nivel logística. Este es el World Container Index, este es el Baltic Dry Index, este es el China Container Freight Index, este es el Shanghai Container Freight Index y este es el The Baltic Freight Index, ¿no? Cada uno de ellos se refiere a mercados objetivos y en función a cada mercado que uno tenga en la lente, es que tiene que observar estos índices, ¿no? Bueno, integración regional como potenciador de escalas, desde luego. Repito, nosotros tenemos algo que no funciona, pero que está ahí, que es el Mercosur, ¿no? Argentinos, brasileños nos conocemos bastante, es decir, no es difícil hacer asociaciones o alianzas estratégicas con Brasil. Repito, para producir acá, para distribuir en Brasil, o para producir en ambos lugares, ganar economía de escala y después tirarse al Asia-Pacífico. Esto es clave, esto es absolutamente clave, sobre todo cuando se ratifique el Mercosur Unión Europea, que es un gran acuerdo. Tal es así que hagamos un pequeño paneo de esto. Unión Europea, 500 millones de habitantes, un PIB de 34.000 per cápita. Nosotros tenemos 8.000, ¿ok? Unión Europea es el origen del 30% de la inversión directa extranjera global. O sea, un tercio de la inversión mundial va a la Unión Europea. ¿Ok? Liberación de aranceles inmediata, en nuestro caso, para el 80% de la exportación de manufacturas de origen industrial. O sea, el industrial argentino, que por supuesto le falta calidad, le falta terminación en sus productos, pero va a haber algunos productos que va a poder posicionar con una reducción arancelaria del 80%. Si los europeos reducen el 80% desde el vamos, es porque saben que no somos una amenaza, pero justamente ahí está el tema, ¿no? Si yo con este 80% me puedo juntar con un brasilero que me ayude a mejorar la tecnología, la calidad, la terminación de mis productos, puedo entrar perfectamente en Europa. Liberación gradual arancelaria para productos sensibles de hasta 15 años, ¿no? Acá en el Mercosur. ¿Qué son productos sensibles? La mayoría de los productos industriales son productos sensibles. Entonces, cuando el industrial se queja del Mercosur Unión Europea, en realidad no se queja de esto, lo que se queja es de si el Estado va a bajar los impuestos para que acompañe esta reducción gradual y, digamos, los europeos no nos pasen por encima, en todo caso. Pero acá va a haber oportunidades. Con un cambio de gobierno esto va a suceder. Plan de asistencia a pymes por medio de cooperación técnica, joint ventures, alianzas, transferencia de know-how, compras de gobierno, financiación.
Expo de Manufacturas, ex Argentina, 92% son pymes. Atención con esto, porque hay planes de asistencia para gestión y para financiamiento, lo cual es clave. Argentina no tiene financiamiento, pero estando en el Mercosur, Unión Europea, el financiamiento es inmediato, el financiamiento de ellos en euros. En la Unión, reducción de aranceles para insumos y bienes de capital para el comercio intraindustrial. Servicios, fundamental, en forma igualitaria para ambos bloques. Es decir, una empresa de soft, una empresa de diseño de ingeniería, una empresa de diseño de lo que ustedes quieran, se puede presentar en cualquier licitación de la Unión Europea como si fuera francés, español, italiano, belga, holandés, alemán. Entonces, cuidado, porque ahí los europeos saben perfectamente bien que, digamos, todo lo que es programación, todo lo que es informática, todo lo que es el mundo digital, Argentina tiene muy buena formación, muy buenos recursos humanos y costos laborales infinitamente inferiores a los de ellos. Entonces, van a ser los mismos europeos los que van a venir a buscar a gente acá o empresas acá para licitar a grandes proyectos del Estado allá, en Europa. Así que atente ahí. Gran posibilidad. Procesos aduaneros y verificación son mucho más ágiles, normas de origen, se facilitan los procesos. Acá hay algunas relaciones de cómo le fueron a estos muchachos en su asociación comercial con la Unión Europea. Sudáfrica, bueno, acá está. Se multiplicó la inversión directa extranjera por, si leo bien, por 6, creo que dice ahí, ¿no? Del 2000 a la fecha. En México se multiplicó por, no sé, por 5, no sé, no llego a leer. Y acá por 12 veces en Túnez. Túnez, que es un país así, pero está enfrente de la Unión Europea, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hicieron los tipos? Bueno, invirtieron en un montón de aspectos en Túnez porque tienen recursos, porque tienen gas, porque tienen petróleo, porque tienen mano de obra muy barata, etcétera, etcétera, etcétera. Y en todo este menjunje de cosas, ¿cuál va a ser la posición de Brasil? Bueno, en esta estrategia. Bueno, Brasil va a estar pensando exactamente lo mismo que lo que yo estoy diciendo ahora. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, que el Estado empiece a bajar la presión impositiva, que el empresario argentino empiece a buscar socios en Brasil y más que verlo como una competencia, que vean como un complemento, como un socio, como alguien que nos potencia a nosotros para poder atraer inversión directa extranjera de los europeos, ¿no? Porque si no, la inversión se la va a llevar toda a Brasil. Ese es en todo caso el riesgo. Pero que hay oportunidades, las hay. Bueno, un minuto más y no los entretengo más. Todos estos temas y muchos otros, y con muchos casos de estudio, digamos, de experiencias profesionales de los profesores, es lo que nosotros llamamos como entregables la diplomatura, ¿no? Repito, esta es una diplomatura de corte profesional, no es académica, es profesional. Es decir, como diría un parrillero amigo, vamos a los bifes, no vamos a la teoría de la parrilla, vamos directamente a los bifes, ¿no? Entonces, estas son algunas preguntas que nos hacemos y desarrollamos, ¿no? ¿Por qué analizar y seleccionar la infraestructura? ¿Por qué adoptar la filosofía de mejora continua? ¿Cómo transformar las restricciones ambientales en una ventaja competitiva? Este es un gran tema, ¿no? La fijación de bonos de carbono, cómo acceder a los mercados de bonos de carbono, ¿no? Teniendo tanta geografía, tanto verde, nosotros, tanto campo, ¿no? ¿Por qué vivir con lo nuestro va contramano del mundo? Esto tal vez es algo filosofal, ¿no? ¿Cómo diferenciarse en un mundo tan competitivo? O sea, estrategias de diferenciación. ¿Qué variables de abastecimiento global tengo que analizar para anticipar tendencias y posicionarme en el Asia-Pacífico, Unión Europea y en el USMCA, ¿no? Cómo negociar un contrato de fletamento, es decir, cosas prácticas, ¿no es cierto? Bueno, y todo esto que ustedes después lo pueden leer, yo no los quiero aburrir con esto, ¿no? Tal vez algo importante, o más importante en términos relativos, ¿qué valor tiene la observación directa? ¿No es cierto? Uno cuando quiera exportar o quiere importar mejor, es muy importante agarrar el maletín, viajar y observar, mirar cómo lo hacen, mirar cuáles son los gestos, cuáles son las costumbres, cuál es el lenguaje corporal de tus referentes, de con quién vos estás negociando, cuál es la estructura. La observación directa te da muchísimas ideas, te da perspectiva. No es lo mismo negociar a distancia, con emails y con digitalmente, que la observación y el trato directo. Esto es clave, ¿no? Y el tema de la trazabilidad en el comercio exterior. Cuanto más verde pueda ser yo mi producción,
cuanto menos agroquímicos, cuanto menos pesticidas, cuanto menos desertificación, cuanto más uso racional del agua, cuanto más energía eólica, energía solar, hidrógeno, gas natural comprimido, cuanto más de todo eso, yo esas piezas se las doy a mi gerente de marketing o un estudio de marketing y hago todo un rollo enorme, mucho más grande de lo que es. Pero eso es lo que les encanta a los tipos. Porque si no, le compran al lado, ¿no? Porque si no, el consumidor final en Alemania, en España, o en Francia, o en Bélgica, no se lo compra. Si no tenés la certificación de ecosustentabilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo encarar una investigación de mercado, ¿no es cierto? Que hay mucho mito en todo esto. Ya termino. Y disculpen, me fui totalmente. Soy muy malo calculando los tiempos. Bueno, los ejes transversales de la diplomatura son todos estos. Si alguno tuviese interés en averiguar, sin obligación de ningún tipo, ahí tienen el contacto de nuestra directora ejecutiva, que es la que está encargada de, del marketing de esto. Ahí tienen dos mails. Así que bueno, nada más, muchas gracias y quedo listo para cualquier pregunta, cualquier misil que quieran disparar. Gracias, Alejandra. Bueno, sí, nos extendimos un poquito, Sí. pero tenemos algunas preguntas que vamos a compartir. Claro. Una de Alejandro, antes de que, porque la gente entiendo que tiene que seguir en el día a día, Sí. así que lo vamos a hacer corto, después vamos a pasar, voy a pasar otras preguntas porque la verdad que surgieron varias muy interesantes, pero podríamos estar hablando una hora más porque la verdad que el tema es súper interesante y da para compartir un montón de ideas y demás. Pero Claro. me parece bien, vamos a compartir una acá, por ejemplo, de Alejandro, que pregunta, ¿qué debería hacer el sistema financiero, o sea, específicamente los bancos, o de qué manera debería ayudar al COMEX? Bueno, en esta situación de Fondo Monetario sí, Fondo Monetario no, digamos, hoy, 10 de marzo del 2022, creo que no le erré a la fecha, digamos, es difícil encarar esto desde Argentina, ¿no es cierto? Por eso es tan importante este tema del Mercosur Europeo, Mercosur, quien fuere, ¿no es cierto? Porque en esos tratados de libre comercio siempre hay un esquema de financiación. Porque la contraparte, ¿qué es lo que le interesa? Le interesa vender sus productos y le interesa meterse comercialmente en el país de la contraparte, ¿no es cierto? Entonces, hay que esperar eso, digamos, no hay otra fórmula mágica, ¿no? Hay que esperar que esto se dinamice fuertemente, para lo cual lamento decir que hay que esperar un cambio de gobierno. Con este gobierno no se puede esperar absolutamente nada. Ok. Y otro, tengo varias, pero una que me parece súper interesante, a ver si se puede resumir, es, vos comentabas que tienen que las pymes en realidad optimizar los tiempos del proceso para ser más competitivos, digo, eso es lo que la mayor competitividad les van a dar. Para eso es necesario un desarrollo tecnológico, ¿no? Poder Exacto. estos tiempos. Ahora, eso requiere mucha inversión en infraestructura interna. Bueno, mirá, yo lo encararía por dos lados, ¿no es cierto? Primero necesitas gestión, ¿no? Que no es tanto inversión, sino en capacitación. Gestión, pensar, innovar, ver cómo me puedo diferenciar, que eso es más ideas, es más conocimiento, ¿no? Lo que llama gestión del conocimiento. Eso no es tanta inversión. Lo que sí tiene razón, quien me pregunta, que vos necesitas una reingeniería, lo que se dice una reingeniería. Vos lo podés hacer con capitales propios, pero digamos en esta situación, ¿quién se va a jugar en esta situación? Pero apenas se empieza a visualizar, no hace falta que el Mercosur empiece ya, mañana. Cuando empiecen a soplar vientos de cambio, ese es el momento en donde el empresario argentino tiene que ponerse en contacto con alguien en Europa, en Canadá, en Singapur o con el país o la región que se estén dando esos vientos de cambio, para empezar a sugerir y buscar y explorar posibilidades de asociaciones estratégicas, ¿no es cierto? Tenemos una gran ventaja acá, que es el costo laboral y el nivel laboral. El nivel laboral sigue siendo, bueno, hay un éxodo muy importante. Yo tengo un montón de alumnos que sea la mitad de mis alumnos se van al exterior, es así, ¿no? Y si no me dicen, che, ¿cómo me puedo ir? Pero los que quedan todavía es una buena materia prima. Así que hay buena base laboral, es muy barata, es ridículamente barata para el exterior, para nosotros no, porque tenemos que pagar, bueno, un montón de
gastos, ¿no? Que todos sabemos, todos los que tenemos pymes, yo tengo una pyme también. Pero esa renovación tecnológica vos la podés ir charlando de a poco, ¿no es cierto? Con créditos que te va a dar ese país que esté en ese Tratado de Libre Comercio, ya sea Canadá, ya sea Australia, ya sea en la Unión Europea. Ellos mismos se van a interesar en renovar la tecnología porque van a ver que hay un mercado enorme, enorme. No tanto por Argentina, porque estamos en la lona, esa es la realidad, pero sí por el monstruito que tenés al lado. Y el conocimiento de mercado vale mucho, ¿no? Para un europeo que no tiene mucho contacto con América Latina, meterse en Brasil le da pavura, y en Argentina ni te cuento, lo mismo. Entonces, un tipo que vos vas, te presentás, tocas la puerta, el tipo ve que vos sos razonable, te investiga, te hace un due diligence, dice, mira, este tipo parece que es un tipo razonable, es sencillo, quiere trabajar, quiere progresar, te puedo asegurar que si vos haces ese trabajito, conozco muchos casos, mi caso particular también, los tipos te van a apoyar. Pero tenés que dar la cara. Esto no va por WhatsApp, por mail o por Instagram. Tenés que dar la cara. Explicar cuál es tu proyecto, cuáles son tus angustias, tus dudas, tus frustraciones y qué es lo que vos ves en el futuro y qué es lo que se puede hacer. Obviamente no lo vas a cerrar en un viaje. Te va a tomar varios viajes y después te van a visitar, pero vas cimentando esa relación. Eso es clave, eso es lo que llaman gestión intercultural en el proceso de negociación. Vos haces eso en la medida que tengas un producto que sea vendible, lógico, ¿no? Te diría que tenés pavimentado el camino de éxito. Bueno, la verdad quedaron muchas preguntas que había, las fuiste después contestando, de preguntas que surgieron, que ya nos fueron pasando por privado, surgieron más al principio de la presentación y después se fueron contestando a lo largo de tu charla, que fue súper completa, súper interesante y que podríamos repetir en cualquier momento. Pero se nos acabó el tiempo, así que antes de que se corte abruptamente, te quiero agradecer muchísimo, Alejandro, por tomarte el tiempo de darnos esta masterclass en comercio exterior. Quiero agradecerles a todos los que se sumaron, les vamos a estar enviando la presentación de Alejandro, la vamos a compartir con todos y vamos a estar subiendo también el video en nuestras redes sociales para aquellos que quieran volver a verlo, como nos decía una participante que son tantos conceptos, dice quiero volver a escucharlo para poder verlo con más atención. Así que un placer, Alejandro, gracias. Igualmente. Muchas gracias, Silvina, ha sido un gusto y a disposición. Si alguien quiere tener alguna consulta, no tengo ningún inconveniente. Así que bueno, ha sido un gusto y hasta la próxima. Igualmente, gracias a todos. Adiós. Y nos vemos en el próximo webinar.